Amén. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas. Gracias porque nos permitiste iniciar este día en tu nombre y también concluirlo en tu nombre, Señor. Bendito seas. Gracias porque nos das este regalo para encontrarnos contigo y renovarnos, pues, en el amor. Ese regalo de la Cuaresma, porque eso es para nosotros un signo donde podemos ver tu gran misericordia expresada en todo su esplendor. Gracias porque no te cansas de esperarnos. Eso nos estás diciendo en estos días a través de tu santa palabra, Señor. Quieres nuestra conversión porque buscas nuestro corazón. Concédenos la gracia de dejarnos encontrar por ti, como aquella ovejita perdida que se dejó encontrar por su pastor, o como aquel hijo pródigo que no se acostumbró a vivir lejos del Padre. No permitas que nos acostumbremos a vivir en el pecado, a vivir lejos de ti, Señor, a vivir en la oscuridad, porque no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, Señor. Por eso te pedimos, síguenos concediendo el don de la conversión, concédenos tener cada día más hambre y sed de ti, y concédenos ser dóciles a las mociones, a los movimientos, a las inspiraciones del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Palabra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, miren esta imagen. Esta imagen es un signo, es una muestra de un amor de un padre por sus hijos. A tal grado llega ese amor, tan grande es ese amor, tan profundo, tan ancho es ese amor, que por sus hijos, por ti y por mí, permitió que su hijo diera su vida en la cruz, para que muriendo nosotros tengamos vida en él. Entonces, hagamos efectivo este sacrificio. Solamente se puede hacer efectivo con la reconciliación con Dios, que pasa por la reconciliación con nuestros hermanos. ¿Dónde comienza la reconciliación con Dios? La reconciliación con Dios inicia en la reconciliación con el hermano, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema que vamos a reflexionar esta noche. Esta noche vamos a reflexionar el tema de la reconciliación, ¿verdad? Y bueno, que nos sirva de referencia estas tres parábolas de la misericordia. Es el capítulo 15 de San Lucas. El capítulo 15 de San Lucas, ahí, iniciando pues ese capítulo, se presentan las tres parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Entonces, se dice que el capítulo 15 es el corazón, es el centro de la
del Evangelio de San Lucas, el corazón de este Evangelio. Nos muestra la misericordia de Dios en todo su esplendor, ¿verdad? Bien, y al iniciar pues esta catequesis, hemos iniciado proclamando el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, en su primera parábola de la misericordia. Recuerden que son 3. Hemos proclamado el capítulo 15, versículos del 4 al 7, que es la oveja perdida. Y bueno, quiero decirles que en el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Del número 1422 al 1470 se habla sobre el sacramento de la reconciliación. Y ya eso es para que cada uno de nosotros, especialmente nosotros, valorando pues este sacramento y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en ese sacramento, acudamos un poquito más al sacramento. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta catequesis. Hay muchas personas que nos creemos muy listas y decimos, Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a confesarme con una persona igual que yo. No igual, peor que tú. Como le decía yo a una señora que vino a confesarse conmigo, padre, realmente yo no me quería confesar, vengo a confesarme por requisito. Y mi esposo, yo antes sí me confesaba, pero mi esposo siempre que lo hago se burla de mí, porque dice que qué tonta soy, que por qué me confieso con una persona que es un hombre cualquiera, con pecados, con defectos como cualquiera, con un hombre igual que él. Yo le dije, usted, su esposo tiene toda la razón, es más, se quedó corto. Yo no soy igual que su esposo, dígale que soy peor que él. Pero el Señor ha dado poder a los hombres para perdonar a los hombres en su nombre. Yo le presto a Dios solamente mi boca, ¿verdad? Mi voz, mis manos. Pero Él es quien absuelve. Es Él, no soy yo. No lo hago en mi nombre, lo hago en nombre de Él. Yo soy como una manguera sucia. ¿Es posible que una manguera sucia pueda conducir agua limpia? Por supuesto que sí. Entonces, nosotros, los sacerdotes, somos como esa manguera sucia. Y por nosotros corre la gracia de Dios, que llega a todos sus hijos para perdonarles de sus pecados, ¿verdad? Entonces, Rosalinda, porfa, por ahí, apague su micrófono, porfa, Rosalinda. Gracias. Entonces, hoy vamos, entonces, vamos a abordar esa catequesis solamente reflexionando sobre estos 5 actos del penitente en el sacramento de la reconciliación. 5 actos del penitente en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, entremos en materia, hermanos. Antes de entrar en materia, quisiera que detuviéramos nuestra mirada, si ustedes tienen por ahí su tablet, o en algún momento que lo puedan ver. Esta imagen a mí me ha impactado muchísimo. Miren, la imagen es de un pintor muy importante, ¿verdad? Muy famoso, es de Rembrandt. Y es conocida esta imagen como el regreso del hijo pródigo. Entonces, esta imagen, si nos detenemos, porque no se puede ver bien, pero ustedes la van a ver bien. Pueden ver el hermano mayor que está ahí a un costado, ¿verdad? En la escena principal están 2 personajes, que es el padre abrazando a su hijo. Deberíamos de ver los pies, cómo tiene los pies, miren los pies. Miren cómo tiene el vestido, la vestimenta, ¿verdad? Toda hilachos. Entonces, miremos las manos del padre que descansan sobre la espalda de su hijo. Una mano tiene de mujer y otra de hombre, porque Dios nos ama con amor de padre y madre, ¿verdad? Es juez, pero por encima de su justicia está su misericordia. Bien, eso es. Muchísimas gracias.
Gracias por compartir. Después, si quieren, déjenme la pantalla. ¿Qué le pasó? Se me perdió la imagen del web. Bien. Entonces, miren ustedes, el rostro del Padre. ¿Cómo está el rostro del Padre? Está lleno de luz, ¿verdad? Miren dónde está recargada en la cabeza de este hijo, el hijo pródigo, en el vientre, como que lo está dando a luz, porque de eso vamos a reflexionar precisamente en esta catequesis. El sacramento de la reconciliación fue conocido en la primitiva comunidad cristiana como el segundo bautismo. Así, fue conocido este sacramento como el segundo bautismo. Fue el nombre que se le dio. Entonces, en la cara en el rostro del Padre hay mucha luz, porque Él es nuestro Padre Celestial, es la fuente de la misericordia, la fuente de la gracia, quien nos permite nacer de nuevo. Después vemos rostros perdidos ahí entre la oscuridad, y algunos escépticos, indiferentes, no expresan ninguna emoción. Quien sí expresa cierta emoción es el hijo mayor, que está contemplando, está erguido, ¿verdad? Hola, perdón, sí me escuchan, espero que sí. Me quedé sin internet aquí en la parroquia porque se me fue la luz. Entonces, me quedé con que este sacramento así era conocido. Y bueno, pues el hijo mayor se le nota cierta dureza en su rostro, ¿verdad? Por las razones obvias que hemos ya visto en el Evangelio, ¿verdad? No quería entrar a la fiesta, etcétera. Le echan cara a su papá que pues ha sido duro con él porque él ha cumplido y nunca le ha dado ni un cabrito, etcétera. Y representa a los soberbios de todos los tiempos, entre ellos tú y yo, y en aquellos tiempos los fariseos, que no entienden el proceder de Dios, por qué se muestra tan misericordioso con los pecadores, ¿verdad? Entonces, comenzamos, entramos ya en el tema. Los 5 actos del penitente en el sacramento de la reconciliación y aquí se los muestro, ¿verdad? El primer acto es el examen de conciencia. Entonces, este es el primer acto, el examen de conciencia. En el examen de conciencia se supone un momento de oración, o sea, el examen de conciencia para escrutar nuestra conciencia, salgan a la luz
nuestras faltas. Entonces, se hace un momento de oración previa. Se pide al Señor el don del Espíritu Santo. Se pide esa gracia para conocer delante de Dios nuestras faltas. Entonces, algunas veces llegamos al sacramento de la reconciliación y decimos, es que vine, pero no tengo nada que confesarme. Nos ha faltado entonces trabajo de interiorización, lo que se conoce como discernimiento de conciencia, ¿verdad? Entonces, escrutar nuestra conciencia, ver en qué hemos fallado al Señor, eso es también fruto de la acción del Espíritu Santo. Jamás nos acabamos de conocer. Recuerden ustedes, jamás nos acabamos de conocer a nosotros mismos. Si nosotros decimos que nos conocemos a nosotros mismos, pero no escrutamos nuestra conciencia, realmente nos estamos quedando en la superficie, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos conociendo en la medida en que vamos conociendo a Dios. En esa medida nos vamos conociendo, porque viendo lo que es Dios y descubriendo lo que somos nosotros, ahí vemos, caray, Dios de verdad es rico en misericordia para conmigo. O sea, no me engaño, no soy el mejor de sus hijos, soy un miserable. Y a pesar de todo, siempre me muestra su misericordia. Esto es gracias a que si nos encontramos en la luz, entre más nos encontremos en la luz de la gracia, ¿verdad? Entre más nos encontremos en comunión con Dios, entonces mayor claridad tendremos para ver nuestros pecados. Pero por otra parte, entre más lejos de la luz, entre más lejos de la gracia, entre más lejos de Dios, menor incapacidad para acusarnos y mucho menos ver nuestros pecados. Quien está en la oscuridad no ve sus pecados y dice, no, pues en mí todo va bien, no he fallado, no he matado, no nada, ¿verdad? Entonces, eso es muy evidente. Entre más lejos de Dios, menos capacidad de poder ver nuestros pecados por de la gracia. Entonces, todos los santos que conocemos, y si hay alguna persona en la comunidad, a la hora de platicar con ella, si es que está cerca de Dios, a mí me asombra. Nunca presume. Una persona que está llena de la luz de Dios, de la gracia de Dios, nunca presume sus buenas obras. Presume que es indigna, que es indigno de ver, es indigno al ver tantos regalos que Dios le da, le debo a Dios muchísimo. Entonces, por eso nosotros siempre hemos de pedirle al Señor que nos dé la luz para que ilumine nuestra conciencia. Y solamente a la luz del Señor, como fruto de la acción del Espíritu Santo, podemos hacer un buen examen de conciencia. Entonces, antes de acercarnos al sacramento de la reconciliación, hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia, ¿verdad? Asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, de lo contrario, no haremos una buena confesión, ¿verdad? Y igual lo que dijimos ayer, vamos solamente a confesar aquello que nosotros nos dolió, es que la regué, ¿verdad? Y me dolió. O sea, podías tener algunos otros pecados más graves y a lo mejor eso no estás confesando porque no te dolió, porque no fuiste consciente de ello, ¿verdad? O ya te acostumbraste a cometerlos y los estás cometiendo y te estás confesando de una cosa que realmente a los ojos de Dios no es tan grave como aquello que sí. Entonces, no seamos tan emotivos. Tenemos que ser objetivos, no subjetivos. Por eso siempre tenemos que pedir la gracia del Espíritu Santo a la hora de hacer nuestra confesión. Entonces, ¿en qué hemos de apoyarnos para hacer el examen de conciencia? Además de apoyarnos en el silencio, ¿verdad? Alejarnos un poquito ahí, meditar,
porque también nos ha tocado que viene el penitente, pero no, pues no hizo ningún examen de conciencia previo, ningún examen de conciencia, ¿verdad? Ya de nosotros se espera que tengamos esta madurez. Y la madurez también es no solamente decirle a los pecados por su nombre, ¿verdad? Sino que también tengamos esta madurez de no confundir confesión con dirección espiritual. Una cosa es la confesión y otra cosa es la dirección espiritual. Ajá. Ahora, además de apoyarnos en el silencio, en la oración, podríamos nosotros revisar como materia a revisión, como formato, los 10 mandamientos y revisar cada uno de ellos, en qué momento, ¿verdad? No ha amado a Dios sobre todas las cosas, en qué momento. Seguramente que si lo hacemos asistidos, ayudados, pidiéndola, invocando al Espíritu Santo, seguramente que van a salir momentos. ¿En qué momento no he honrado a mis padres? ¿En qué momento? A ver, y a fuerza de estar ahí, ¿verdad? Va saliendo a la luz lo que estaba muy oculto. Ajá. Me ha llamado la atención también que hay personas que llevan mucho tiempo enfermas y la enfermedad es tiempo de gracia, es como un retiro espiritual, porque los enfermos, al estar ahí aparentemente ociosos, ¿verdad? En la cruz de la enfermedad, ya no ven hacia afuera, ya ven hacia adentro y el Espíritu Santo se encarga de sacar a la luz cosas que pues a simple vista en otro momento no hubieran sido capaces de descubrir esas faltas. Entonces, los 10 mandamientos. También es muy importante que otro medio a tener en cuenta para escrutar nuestra conciencia sea, por ejemplo, estas parábolas de la misericordia, ¿verdad? Algún texto del Evangelio es muy importante, nos apoyemos en él. Permítanme. No se escucha, padre. Entonces, un texto evangélico, ¿verdad? Muchas veces, nosotros no nos apoyamos en nada y es muy importante que tengamos estos apoyos que es Dios mismo quien nos da los medios para hacer un buen examen de conciencia, ¿verdad? Entonces, Dios mismo, a través de su palabra, a través de escrutando los 10 mandamientos, incluso a través de la fórmula esta que rezamos en el acto de contrición, el yo pecador, ¿verdad? Yo confieso ante. Entonces ahí revisamos los pensamientos y esto lo podríamos hacer todos los días al terminar el día, ya nos vamos a acostar, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Entonces revisar, así, abuelo de pájaro, como se dice, darle gracias a Dios por las cosas, por los buenos pensamientos, pedirle perdón por los malos pensamientos. Hay pensamientos muy recurrentes. Entonces, y si nosotros los descubrimos, podemos trabajar, ¿verdad? Enfrentando así al enemigo por los cuernos, ¿verdad? Las palabras también. Dale gracias por las buenas palabras, pero pedirle perdón por las malas palabras, igual acciones. Y las omisiones no se diga, ¿verdad? Que también pecado no es solamente haber hecho el mal, sino haber dejado de hacer el bien. Y ahí sí hay mucho que examinar para confesarnos. Entonces, este es el primero de los 5 actos que tiene que tener en cuenta el penitente, ¿verdad? El examen de conciencia. Y bueno, pues vamos a pasar al segundo acto a tomar en cuenta. El segundo es dolor de los pecados, ¿verdad? Entonces, aquí, recordar que cuando nosotros interiorizamos, ¿verdad? Contemplando pues al que está allí en la cruz. A mí me pasó en el Via Crucis allá en Tierra Santa, en la quinta estación. Jesús se encuentra con su madre. O sea, me apoyé del silencio a pesar del ruido. Fui interiorizando cada una de las estaciones
pero ese me pegó muchísimo, ¿verdad? Jesús se encuentra con su madre. Cuando nosotros interiorizamos entonces la palabra, podemos apoyarnos incluso para que haya dolor de nuestros pecados, de la meditación de las 14 de las 14 estaciones del Vía Crucis, ¿verdad? Entonces, y el pecado, ¿verdad? Cometido, cuando el Espíritu Santo actúa, hay compunción, hay dolor de los pecados. Compunción, por ahí decía un teólogo, que es como un tumor de pus que tenemos, ¿verdad? Y esta pus nos está matando. Entonces, esta pus, para que nosotros quedemos sanos, hay que quitarla. Y entonces hay que pinchar, hay que sacar todo y que salga todo y hacer un lavado ahí. Entonces, eso provoca dolor, pero eso es saludable. Entonces, tiene que haber dolor por los pecados, ¿verdad? Hay que pedir al Señor que haya dolor por esos pecados cometidos. Entonces, para que un acto de contrición sea pleno, se supone el perdón de los pecados. Es decir, si hay dolor de los pecados, no te quedes solamente ahí, vete a la reconciliación. Hay que aprovechar ese remordimiento de conciencia, ¿verdad? Entonces, eso debe de llevar a la confesión. Ahora, hablamos aquí en el dolor de los pecados de la contrición y atrición, ¿verdad? Entonces, la atrición es cuando tengo dolor por haberle ofendido a Dios, por haberle fallado al gran amigo, cuando tengo dolor. Eso es la contrición. Tengo dolor por los pecados que he cometido. Me duele, ¿verdad? Me pesa. Pero la atrición es cuando tengo dolor por lo que me han hecho a mí. Y algunas veces somos tan egoístas que ahí nos quedamos nosotros, ¿verdad? En la atrición, o sea, y de ahí no nos mueve nadie. Entonces, incluso algunos nos confesamos por atrición, es que me vengo a confesar porque mi vieja se porta muy mal conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o mis hijos se portan mal, no, en la atrición, pues no. Ahora, el auténtico dolor de los pecados es el que tiene el pecador al sentirse perdonado. Realmente, ese es el auténtico dolor por los pecados cometidos, ¿verdad? Eh, eh, en alguna ocasión, se los confieso, cuando en la primera semana de que llegué al seminario, me llamó el rector y quiso hablar con los 3 profesionistas que íbamos, un ingeniero químico, un LAE y yo contador. Entonces, al final me dijo, ok, tú te quedas, Cecilio, y los demás se fueron, y me quedé. Pues hagan de cuenta que yo no podía creer el regalo del llamado porque mis pecados eran muy grandes. No podía creer en la misericordia de Dios tan grande que se manifestara en ese llamado. Entonces, y yo sentía mucho dolor por haberle fallado muchas veces, de muchas formas al Señor. Entonces, esto que nos dice el dolor por los pecados cometidos. El auténtico dolor, ¿saben cuándo lo sentí? Cuando el rector se levantó de la mesa, me absolvió y me dijo, no te preocupes, Dios te ama. O sea, el verdadero dolor para mí es el decir, el que me diga que Dios me ama. O sea, a pesar de que lo he crucificado y me ama, y el experimentar el perdón. Qué bruto. No, de verdad. Entonces, y eso lo podemos ver en esta parábola, reflexionando sobre, teniendo al frente, ¿verdad? Sobre, ante nuestros ojos, la imagen del hijo pródigo de Rembrandt, ¿verdad? O sea, estoy seguro que el más grande dolor que él sintió fue en el momento en que su padre lo abraza y le dice, pronto, traigan la túnica, vistan, pongan las sandalias, el anillo en el dedo, hagamos fiesta, maten el cordero cebado.
Eso es el dolor más grande, ¿verdad? Pero es un dolor saludable. Es un dolor que es medicina para nuestra alma. Entonces, toda confesión tiene que ir precedida por este acto de amor de Dios. Es decir, toda confesión tiene que ir precedida por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí está. Dolor de los pecados. Y así pasamos a la tercera, al tercer acto que tiene que tener el penitente presente. Y el tercer acto es el propósito de enmienda, ¿verdad? El propósito de enmienda. Ahí está. Propósito de enmienda. Ajá. Bien. Entonces, propósito de enmienda. Aquí, en esta tercera parte, podríamos decir, nunca tenemos la seguridad de decir que esto no ocurrirá nunca más. La verdad es que nunca tendremos la seguridad, ¿verdad? Cuando llegamos a la confesión, llegamos sinceramente arrepentidos. Y lo que hace el Señor es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Nos la cree, ¿verdad? Y aunque mañana, pasado mañana, y ya le hayamos fallado 1000 veces hacia atrás y le vayamos a fallar otras tantas, entonces la verdad es que humanamente nunca tendremos la seguridad de no volverle a fallar en viene ahí el deseo, ¿verdad? De reparación por esta falta cometida. Entonces, el propósito de enmienda, vamos a decir que también es un juicio es un juicio que se pronuncia para nosotros volvamos a centrar nuestra vida en el Señor. Es un juicio y es siempre medicinal, ¿verdad? Es un juicio también que tiene como intención alejarnos de las ocasiones de pecado, ¿verdad? Alejarnos de la tentación, ¿verdad? Entonces, a la tentación, aquí se ha dicho, ¿verdad? También no hay que decir, pues, como yo no sé si voy a volver a caer o no, pues ya me descuido. No. Nos dice el Papa Francisco que con el demonio no se puede dialogar, porque quien dialoga con el demonio sale perdiendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como ya sabemos por dónde nos ataca siempre el demonio, ¿verdad? Cuál es nuestro punto débil. Si nosotros ya vemos que está atacando por ahí, mejor tierra de por medio, ¿verdad? Huye como un cobarde, porque si no, es decir, no permitas que la tentación crezca, no permitas que la tentación crezca. Como nos decía un jesuita en alguna ocasión que tomé los ejercicios ignacianos, si te están diciendo que ahí hay un perro con rabia, pues no te acerques a esa área, porque te va a morder. Entonces, mejor córtale la vuelta. Así entonces, ¿verdad? Entonces, y ese cortar la vuelta es medicinal. Entonces, no hay que dejar que la tentación crezca. Recordemos que con el demonio no se dialoga, porque siempre se sale perdiendo, e insisto en esto, ¿verdad? Porque la tentación hay que cortarla de tajo y desde el principio, de tajo y desde el principio. Entonces, por eso el Señor hace unos días decía, si tu mano te deja ocasión de pecado, córtela, arráncatelo. Si tu ojo te deja ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano, córtatelo. Si tu pie, córtatelo. Entonces, es decir, cortar de tajo con las ocasiones que nos pueden llevar otra vez a lo mismo. Ahora, si tú no eres capaz de hablar de tus errores en la confesión
con el sacerdote, dice el Papa Francisco. Si tú no eres capaz de hablar de tus errores con el sacerdote, es porque no eres capaz tampoco de hablar de tus errores con tus hermanos. Y quien no es capaz de hablar de sus errores con sus hermanos, no es capaz de confesar sus pecados, no es capaz de acercarse al sacerdote. Y estamos condenados, dice el Papa, y me llama la atención esto, a confesarnos delante de un espejo. Los soberbios, que habemos mucho, nos cuesta mucho trabajo hablar de nuestros errores. Siempre que nos presentamos, nos presentamos presumiendo, ¿verdad? Y en la vida nunca perdimos, siempre fuimos Superman, ¿verdad? Siempre fuimos, perdón por la palabra, Juan Camané. Entonces, y eso se ve reflejado en la parte espiritual. Las personas que son de este talante les cuesta muchísimo trabajo acercarse a la confesión. Y si hacen una confesión, la hacen confesión sándwich, es decir, un pecado leve por aquí, rápido meten el grave y rápido se salen es decir, así, buscan ser astutos en la hora de confesarse porque su imagen es como su ídolo y no quieren que en ningún momento esta imagen se vea abollada. Y como no están dispuestos a morir, pues dan poco fruto. Si el grano de trigo que cae en la tierra muere, dará mucho fruto, ¿verdad? Así es entonces. Entonces, ahora, confesarse con un sacerdote, ¿por qué? Pues porque así aquel que nos pide cómo llegar al cielo, aquel que nos invita a ir al cielo, nos pide cómo llegar al cielo. Aquel que nos ha dejado el sacramento de la reconciliación para obtener el perdón, nos dice cómo hay que obtener este perdón y es con sacerdote. Es decir, ¿por qué? Pues pregúntaselo al Señor. Ahora que lo vamos a ver cuando nos encontremos con Él. ¿Por qué? Ahora mira, aquí están una respuesta a ese por qué. Confesarse con un sacerdote es poner mi corazón y mi vida en manos de otro hombre. Pero ese hombre, recuerda, actúa en nombre de Jesucristo. Alter Christus, es otro Cristo. Ahí es Cristo el que te está perdonando. Y esto exige un ejercicio de humildad. Y aquí viene esta anécdota. Se dice que San Ignacio de Loyola, ¿verdad? En aquella batalla de Manresa, cayó herido y pensando que se iba a morir, llamó a uno de sus compañeros soldados y le dijo, creo que ya son mis últimos momentos y quiero confesarme, pero no soy sacerdote, tómame la confesión porque tengo una gran necesidad de reconciliarme con Dios y experimentar el perdón. Entonces, lo hizo tan profundamente movido por el Espíritu Santo que aún el otro, sin ser sacerdote y considerando que ese estaba a punto de morir, Dios le perdonó porque él dijo después, experimenté una profunda paz. No me dio la absolución, pero yo tenía esta necesidad de sacar todo lo que traía yo adentro. Entonces, y aquí nos da una gran lección para nosotros, que confesamos nuestros pecados a un sacerdote. Y es que también nos confesamos con el sacerdote porque nuestros pecados no solamente han ofendido a Dios, sino que han ofendido al amigo, a la familia, a la comunidad, a la iglesia, a la humanidad. Y por eso es con sacerdote, ¿verdad? Es decir, delante de un ministro del Señor. Entonces, por esas razones, porque nuestros pecados no solamente es una ofensa a Dios, es una ofensa al prójimo, ¿verdad? Y por eso es con sacerdote. Y el sacerdote aquí representa a la iglesia, representa a la familia, representa al amigo, a la esposa, al esposo, a esa persona que tú has ofendido. También, no solamente representa a Cristo, representa también a quien has ofendido. Entonces, el sacerdote, cuando perdona,
en el sacramento de la reconciliación, es un dispensador de la gracia de Dios. Y aquí también el sacerdote tiene que discernir cuando el penitente está realmente arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento para que pueda recibir la absolución. Por ejemplo, venía una persona en alguna ocasión, no aquí, en otra parte, y decía, pues estos son mis pecados. Y yo la vi así como que, ¿y está usted arrepentida? Realmente no estoy arrepentida. ¿En serio no está arrepentida? Pero no estoy arrepentida y no quiero arrepentirme. Solamente lo quise decir porque es algo que me pesa, pero no estoy arrepentida. Ah, caray. Bueno, pues todavía no está preparada usted para recibir la absolución. Y aquí recuerda lo que decía el texto sagrado, ¿verdad? A quien ustedes les perdonan los pecados quedarán perdonados, a quien no se los perdonan quedarán sin perdonar. Entonces, pues ni hablar, le dije, mire, le voy a pedir que usted haga oración estos días, pida al Señor en nombre del Espíritu Santo, le ilumine, y cuando usted ya sienta que esta situación que usted está viviendo no le lleva a ninguna parte y realmente usted, no porque lo sienta, sino porque usted desde la razón de la fe cree que esto es lo mejor, romper con esa situación, viene y se confiesa. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien. Se fue y al poco tiempo vino, dijo, tiene usted toda la razón. No estaba yo todavía preparada, pero ya estoy preparada para recibir el perdón, estoy arrepentida. Y aun cuando no siento, yo creo que ya es hora de cortar. Ah, caray, muy bien. Entonces, qué bueno que lo hizo, ¿verdad? Porque somos débiles y si nos alejamos de la reconciliación, nos alejamos de la Eucaristía y ahí el demonio hace su agosto al costo. Bien, entonces, para podernos confesar, primero, lo que más, esta es una recomendación, para confesarte, lo primero que debes de decir es lo que más te cueste, lo que más te cueste. Eso dilo primero, ¿verdad? Empecemos por lo más difícil y dilo a lo bruto, ¿verdad? O sea, sin darle mucho, o sea, ¿cómo va? Ajá. Sin darle vueltas al asunto. Y en la confesión hay que ser sencillos. Sencillos, decirle las cosas por su nombre, así como los niños. Es que debemos de volver a ser niños, porque recuerden que en ese sacramento volvemos a nacer. Imitemos a los niños en su sinceridad, en su espontaneidad. Entonces, delante de Dios, expongamos nuestra conciencia. Estas son mis suciedades. Mira, y entonces experimentaremos un profundo perdón si decimos tal cual las cosas. Ahora, es que me da vergüenza, nos da vergüenza. Sí, les quiero decir que a mí también me da mucha vergüenza, sí, me da mucha vergüenza. A todos nos da vergüenza, pero ¿sabes qué? La vergüenza es una gracia que Dios nos da de avergonzarnos ante el confesor de nuestros pecados, de nuestras faltas. Sí, es una gracia y ojalá que nos dé vergüenza, ojalá que nos dé nervios, que nos dé miedo, que nos dé tristeza. Eso es una gracia. Lo que nos debería de preocupar es lo que nos debería de avergonzarnos, ¿verdad? Es no avergonzarnos, es que seamos ya unos sinvergüenzas, ¿verdad? Eso es lo que nos debería de preocupar. No sé si se entiende. Ahora, en ese sentido de este tercer acto, de propósito de enmienda, se han cometido algunos errores, algunas fallas. En algún momento, la disciplina de ese sacramento, ¿verdad? En el directorio de la administración de los sacramentos, nos dice que se puede hacer absolución general. Y algunos sacerdotes, no sé por qué razón, han abusado de la absolución general. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Es para cuestiones extraordinarias, que se ha anunciado el pronóstico del tiempo, ha anunciado que viene un tsunami, ¿verdad? O por ejemplo, ahorita en Ucrania, que viene la guerra, que ya Putin ha declarado que va a invadir en la comunidad, que la va a destruir, y vienen los tanques. Y entonces el sacerdote, imaginemos que estamos ahí, ¿verdad? Y entonces yo toco las campanas, vienen y les digo, muchachos,
Querida comunidad, hermanos y hermanos, no sabemos si vamos a vivir mañana, pasado mañana o esta semana. Y como son muchísimos, todos ustedes son católicos. Vamos a hacer una celebración penitencial y les voy a absolver de sus pecados. Y se hace. Solamente en esos casos, ¿verdad? No en otros. Y si se hace y resulta que por ahí hay alguien que tiene pecados mortales, ¿verdad? Y resulta que ya se fueron y ya están en otra, o ya pasó la guerra, ya vino y ya no puedes seguir comulgando. Tú tienes que, en la primera oportunidad, irte ya a confesar bien como debe de ser, sacar eso, porque eso es lo correcto, ese es el camino, ¿verdad? Entonces, por último, respecto de la confesión de los pecados, hay que ser sencillos y transparentes. Sencillos y transparentes, así como los niños. Bien, ahora pasemos a la última, ¿verdad? A la cuarta parte. La cuarta parte, que es la absolución. El perdón es pleno y absoluto. Si tú llegaste a la confesión y de momento, ay, que se me olvidó, pero ya te dieron la absolución. No tengas escrúpulo, se te olvidó, no lo escondiste. Otra cosa es que lo hayas escondido. Entonces, ya. Y porque mañana, ay, padre, que ayer se me olvidó. No te preocupes, no seas escrupuloso. Ya cuando te toque, eso lo tienes presente. Y si es por tu salud espiritual, ¿verdad? Para que no te siga haciendo ruido, pues confiésalo, pero no tienes que, no, tranquilo, ¿verdad? Porque habemos muchos escrupulosos que no, la absolución es plena y absoluta. El pecado, recuerda, no solo rompe con Dios, sino que también ha generado un desorden en ti. Sí, el pecado siempre deja un desorden. Entonces, nosotros, por eso tenemos que volver al orden, ¿verdad? Y aquí está, por eso, la reparación. Tenemos que reparar, hemos de reparar. Para eso está, entonces, la reparación. Entonces, por las consecuencias que dejó el pecado, el desorden. Entonces, y aquí viene una anécdota. Se dice que Francisco Javier, si se acuerdan de este sacerdote, misionero jesuita, sacerdote, sí, que se fue a misionar allá por la India, China, iba llegando hasta Japón, ¿verdad? Que ya demoró muchísimos años por allá y pensaba en su comunidad que había muerto. Bueno, en alguna ocasión llegó una persona, llegó a confesarse y traía pecados, dice, gravísimos, gravísimos. Y resulta que su confesión, bien, pero no había dolor ni deseo de reparación. El sacerdote le dio, San Francisco Javier le dio la absolución y aquel hombre se fue, dije, a su casa. Pero él tenía dudas sobre el misionero, eso que había llegado a la comunidad, sobre San Francisco Javier. Y entonces San Francisco terminó de confesar y se fue a donde estaba él quedándose. Y lo que hizo San Francisco fue hacer la penitencia, ¿verdad? La reparación por aquel penitente que no estaba dispuesto a hacerla. Y aquel hombre lo estaba espiando entre las rendijas de aquel jacal. Y al ver lo que Francisco Javier estaba haciendo por todos los pecados recibidos y también por los de él sobre todo, entonces eso fue lo que terminó por hacerlo entrar en un proceso serio de conversión. Entonces, en ese sentido, las penitencias, ¿verdad? Y pasamos a la penitencia. Ya estamos en la quinta parte. La penitencia tiene que ser una penitencia pedagógica que ayude al penitente a reparar, a ordenar su vida y a caminar hacia el cielo. Regularmente nuestras penitencias, y lo digo, yo, por supuesto, ustedes me conocen, son simbólicas, ¿verdad? Son simbólicas.
Por eso es muy importante que nosotros profundicemos en este tema, ¿verdad? De la reconciliación, para que si te dieron una penitencia simbólica, el Espíritu Santo que habita en ti seguramente que te va a decir, necesitas una penitencia pedagógica que te ayude a reparar, a salir de ese desorden. Entonces, incluso dentro de la disciplina de ese sacramento, se prevé que el penitente le sugiera al confesor su penitencia. Oiga, padre, ¿y qué le parece si, por ejemplo, que soy tan rencoroso, ¿verdad? ¿Qué le parece si como penitencia, le doy un abrazo a mi esposa y le pido perdón porque soy rencoroso y me cuesta pedir perdón? Bien, penitencia pedagógica, ¿verdad? O aquel que es muy dado a malgastar el dinero en el casino. Pues obras de caridad, papá, ¿verdad? No, o sea, es pecado malgastar imagen en esos tiempos. Es que es mío. Bien, habiendo tanta necesidad, lo que tienes lo estás poniendo en servicio de tu perdición. Eso no te lleva a ninguna parte. Y eso además genera adicción. Entonces, la penitencia es obras de caridad. Bien, entonces ahí está. Lo ideal, ¿verdad? Aquí también algunas veces, mientras está la misa, se confiesa. Eso es el mal menor. Porque a veces las personas trabajan y no tienen otro momento. Es que tenía yo 3 años, 4, el otro día una persona tenía 34 años de edad y ahorita que lo, ¿verdad? Yo vengo a misa y vengo a comulgar a otra persona. Y no me había confesado. Tenía muchísimos años. Nomás veía que otros pasaban. Bien. Entonces, lo importante es aprovechar los viernes de la misericordia, ¿verdad? De 5 a 7. Si no has hecho una buena confesión, hazte una buena confesión general en un ambiente de oración, ¿verdad? Ve sacando, ¿verdad? E incluso puedes anotar en un papelito y cuando termines de confesar, destrúyelo. Eso también podría ser una confesión general, si no la has hecho nunca. Y así entonces, lo ideal es un momento aparte. Si vas a hacer la confesión general, pide, oiga, ¿me puede dar una hora, un tiempo especial para, ok, así sí, ¿verdad? Entonces ya agendamos y ya vienen ustedes y se confiesan. Entonces, decía, el mal menor de confesarse durante la Eucaristía es que, pues, ya participas de manera fraccionada, porque no escuchaste una palabra, la homilía, a lo mejor ahí te va a decir algo al Señor, pero es el mal menor. Ojalá y aprovechemos, ¿verdad? Porque hay quienes ni esto aprovechan, ¿verdad? Ni esto aprovechan. Se hace, digo otra vez, porque hay muchos que trabajan en la comunidad, incluso, bueno, pues tienen muy poco tiempo y por eso se les propone la confesión durante la Eucaristía. Bien. Bueno, hermanos, el tiempo se nos fue, mientras que la luz se nos fue y me quedé sin datos y etcétera, ¿verdad? Hemos terminado, gracias a Dios, estos ejercicios. Espero que se hayan llevado luces y ahora viene el momento de compartir. ¿Qué luces te llevas para la vida de esta catequesis? Adelante. Padre, si me permiten, me escucha Víctor Pasquel. Bueno, no lo oigo, padre. Víctor. Sí, yo quisiera compartir algunas cosas de las que usted nos ha comentado respecto a la cuestión de que siempre pensamos en lo que hemos hecho mal para confesar, pero no pensamos en lo bueno que dejamos de hacer. Y me acuerdo una frase que la anoté desde joven y siempre la tuve presente y que dice, tan malo es hacer el mal. ¿Me escucha, padre? ¿Está escuchando? Tan malo es hacer el mal como no hacer el bien, pudiendo hacerlo. Y ahí es donde fallamos siempre.
Ahora, una pregunta respecto a la absolución. Un enfermo de enfermedad terminal, en donde el padre llega para darle los últimos óleos, los santos óleos, o a confesarlo, pero ya no está muy consciente que digamos, ¿se puede hacer la absolución? ¿El sacerdote la puede hacer en esos casos? Por Como- supuesto, es como siempre que esté, perdón, Víctor, en articulus mortis, en peligro de muerte, ya no se recibe la confesión. Por ejemplo, la absolución general, que viene la invasión, que viene un tsunami, un fenómeno meteorológico que amenaza con la vida, o que la persona esté inconsciente, ya, pues sí, la absolución ya cancela la deuda. Ajá, así de grande la misericordia. Sí, Es todo, padre. Le agradezco muchas palabras, muy ilustrativas. muchísimas gracias. Muchas Realmente, gracias. uno ve la confesión como es ir a decir lo que hice el día de ayer o en toda mi vida, y hasta ahí ya dice uno, ya quedó limpio y blanco de mi conciencia y todo, sin pensar en los otros pasos, que es la penitencia, la absolución, la penitencia, el dolor que debe uno sentir. Yo recuerdo cuando Jesús en la cruz dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Realmente es una frase que me queda muy grabada cuando la repito y cuando hago oración, porque en esos momentos que lo estamos traicionando, que lo están flagelando y que diga, te perdono, yo creo que nosotros como humanos, muy difícil que lo hagamos, Padre. Muy difícil, pero debemos tratar de hacer algo. Gracias, Padre, muy amable. Muchas gracias, Víctor. Cata, Cheli, Doris, ya se me durmieron. Dulce, Lupita, José, Leti, María Guadalupe, Mari Carmen, Miguel, Noemí, ¿dónde andan? Linda, Rosy, Teresita, Vero. Padre, normalmente, Víctor, aprovechando, me acordé de una anécdota de un sacerdote que fue precisamente a ver una persona que ya estaba en las últimas, pero era ateo. Llegó el padre para confesarlo y darle los santos óleos, y él se negó. Le insistió el padre 3 veces y se negó. Entonces el padre se retiró de él y se sentó frente a él y estuvo ahí bastante tiempo. Como a la hora, le dice el enfermo, padre, ¿por qué no se va si no me voy a confesar? Ni quiero que me dé los santos óleos. Dice, es que nunca he visto cuando llega el diablo y se lleva a un ateo enfermo por no confesarse los últimos óleos. Entonces, padre, confiésame, por favor. Eso estuvo muy bien. Qué bueno que ya me dio el tip. Muy bien, Víctor, muy bien. Excelente. Bueno, padre, pues yo esta noche voy a dormir más tranquila porque voy a hacer este examen perfectamente bien para cuando llegue con usted y punzar ese tumor para sacar todo ese dolor que quizás afecta hasta cuando estoy enferma. Pero pues ya hoy me preparó bastante bien. Para que ese dolor salga, hay que punzar el tumor. Y pues me voy muy llena de esa luz que hoy nos preparó usted bastante, aunque yo ya sabía que ese examen de conciencia hay que hacerlo antes de llegar con usted y hay que pedirle a Dios el perdón y el dolor de tantos pecados que pues se ven limpios, pero a la luz parecen más oscuros. Pero pues me voy llena de luz para poder hacerlo todo y en estos días llegar con usted. Voy a Muchas tener que gracias, pedir Teresita. una audiencia. Muy bien, Teresita. Muchas gracias. Gracias, Gracias. padre. Muy O bien. sea, ¿Alguien padre, más? ¿no se oye? Sí, sí, le Me quedo escucho. con muchas dudas. Por ejemplo, siempre el temor de si hice una buena confesión. Eso yo creo que a muchos nos sucede
el decir, híjole, de verdad hice un buen acto de conciencia, de verdad hice una buena confesión. A veces pasa que digo, no son pecados. Y otra cosa que me viene en mi cabeza, Padre, por ejemplo, vas y te confiesas y de verdad le pides a Dios. A veces son, le digo, no cosas graves, pero bueno, que al final tienes que hacer conciencia, ¿no? Y vuelves a caer, y vuelves a caer, que vaya, luego hasta pena da volver a decir lo mismo. Entonces ya hay ¿qué queda? Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a no volver a tropezar en lo mismo. Bien, sobre, no se cree usted escrúpulos. Si usted, y ahorita ya conociendo los pasos para la buena reconciliación, se acerca a la confesión, pues no diga, es que no sé si es una buena o mala confesión. No, no se preocupe. Si hizo la preparación previa, la intención es muy valorada por Dios. Ajá, la intención, que fue siempre hacer una buena confesión. Respecto de esto otro que me decía, recuérdeme. ¿De qué, Padre? De que va uno y confiesa y vuelves a caer en lo Bueno, mismo. no se preocupe, lo que decíamos, yo en alguna ocasión me desesperaba y decía, me dice, mi director espiritual me decía, mira, es que Dios no quiere santos soberbios, quiere santos humildes. Y seguramente te está haciendo pasar por esa situación, ¿verdad? Para que crezcas en humildad y bajes en soberbia. Entonces, y no te preocupes, a Dios no lo cansa. Si Él permite que 1 millón, 2 millones de veces le fallas al día, y venga, Él te va a estar esperando aquí siempre, 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 siempre. Así que no te preocupes. ¿Okay? Okay. Bueno, creo que ya. Padre, una pregunta. Yes. ¿Uno puede reparar sus pecados ofreciendo las cosas que hace uno diaria? Por la reparación de nuestros pecados, ofrecérselo a Dios para eso. Sí, por supuesto, el ofrecimiento de obras, claro que sí. Y por ahí hay una devoción de Sagrado Corazón de Jesús, el ofrecimiento de obras diarias en reparación por los pecados cometidos de nosotros, de nuestra familia, de la humanidad. Gracias, Padre. Muy bien. Padre, una pregunta antes de que cortemos. Es que ahorita me quedé con la plática de la señora anterior y mi mamá falleció y nunca quiso, bueno, siempre que le decíamos confiésate, me decía, ¿para qué? Siempre voy, me confieso y vuelvo a cometer los mismos errores. Entonces, esa fue mi mamá, pido por ella para que Dios la tenga en algún lugar cerca de ella, de él, porque mi mamá, desde que yo me acuerdo, no se confesaba, desde que yo me acuerdo. Entonces, mientras usted tenga vida, pida por ella. Y la gracias. apelamos a la misericordia divina. Ok, gracias. Sí, muy bien. Padre, Sí. gracias, Padre, por habernos orientado, bueno, a mí, sí, por haberme orientado, sí, con los 5 actos del penitente, aunque ya sabemos que tenemos que hacer el examen de conciencia, pero el 3, el propósito de enmienda, en ocasiones se nos pasa, ¿sí? Que decimos, no lo vuelvo a hacer, y como dijo usted, caemos nuevamente, pero pues Dios ahí está y nos perdona, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias, Padre, de verdad, y pues tenemos que seguir adelante, tratar de ser mejores. Excelente. Muchas gracias. Padre, Sí. mire, sí, en estos 5 actos, como dijo la hermanita del penitente, pues los tenemos sabido, pero realmente hoy profundizó usted mucho y por ahí pues sí, hay muchas cosas importantes que no las tenía en cuenta.
pero sí tengo una duda o una pregunta que hacerle. Usted mencionó que cuando dan la absolución, en el caso de que, por ejemplo, se nos haya pasado mencionar algún pecado que después recordamos, que no nos sintamos tan aprensivos, tan así, ¿no? Pero fíjese que precisamente ayer escuché, bueno, a otro sacerdote que dijo que si se nos olvidaba algún pecado, que esa confesión, pues, por decirlo así, no, que se tenía que volver a hacer otra confesión, pero que la Mire, confesión que se hizo y si se olvidó ese pecado, ahora sí que como que no eras válida. bien, pues no se trata de contradecir al Padre, mejor se trata de ser fiel al catecismo de la Iglesia. Entonces, aquí nos dice la doctrina y nos dice claramente la absolución es plena, ¿no? Entonces, se te olvidó, fue de momento porque por medio de Dios, ya, absuelto, absuelto. Si tú en ese momento mueres, tú te vas al cielo. Ajá. Gracias, Vas Padre. absuelto. Muy amable. Muy bien. Gracias por todo. Muy bien. Padre, Sí, Linda. Sí, Rosalinda. Sí, Rosalinda. Padre, yo pasé con padre penitencial por un pecado Sí. grave. Ujú, Como dice usted, lo puede uno decir hasta con los hermanos, estoy arrepentida por un aborto. ujú. Él me puso como penitencia no permitir que nadie lo lograra luchar por eso. Y fue tanto lo que habló conmigo sobre eso y me dijo que pues yo le expliqué que yo pues, en aquel entonces estaba muy retirada de Dios, no sabía lo que hacía, Ujú. pero hablando tanto se me olvidó uno, que también es un pecado grave. Este, me ha pesado durante mucho tiempo. No sé si es que tengo que confesarme otra vez sobre ese pecado que se me olvidó en ese momento, porque pues es un pecado grave también. Sí, hágalo, porque lo que se queda, es decir, Lastima, lastima exactamente y por salud. Ya sí, necesita absolución, pero por salud tiene que sacar. Ajá. sí, así lo siento, que tengo que sacar. Sí. Es decir, aquí, consejo de María en las bodas de Caná. Hagan lo que les diga. ¿Ok? Sí, Muy bien. gracias, Padre. Sí. Yo creo que va a necesitar la hora. Yo gané la audiencia, ¿eh? Sí, muy bien. Porque Dios permita. Se reparten fichas. Yo también, padre, porque, por ejemplo, ahorita, bueno, le voy a decir una cosa. Ahorita que que me operaron de la Ajá. columna vertebral, que se me desplazó Ujú. la cuarta lumbar. Ah, Entonces, he visto la misa todos los días, pero en ocasiones me duele el pararme. O sea, ok. el primer mes estuve casi siempre acostada. Ujú. Entonces, eso lo tengo que confesar. Pues ya lo ¿Qué? está confesando. Ya lo estoy confesando. Y además le vamos a dar la absolución. Usted confiesa. Sí, Sí me confieso, entonces. sí, confiese. Ok. Nada más dice, es lo que le dije la otra vez. ¿Se acuerdan la que le dije que se veía la misa acostada? No, está usted dispensada, totalmente dispensada. Sí, Ah, bueno, gracias. Yo pues también la muy oigo bien. acostada porque sufro también de mi columna Sí, y muchas no veces se la oigo preocupe. acostada. Es por salud, no es por pereza. Muy bien, aquí cuenta mucho la intención. Si estuvieran buenas y sanas y estuvieran acostadotas, no. Levántense de ahí, no sean perezosas. Muy bien, pues qué gusto de haber compartido esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Buenas noches. Amén.
Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Todo, Muchísimas gracias, Padre. Dios me lo Y ya bendiga. por ahí les vamos a informar, ¿verdad? Gracias. A través de nuestros canales de difusión, las confesiones, la celebración penitencial. Creo que es el viernes previo al domingo de Ramos, creo, ¿verdad? Y de 5 hasta las 9, pero sí vamos a mandar para que ustedes se preparen y aprovechen a los confesores que vienen, ¿ok? Gracias, Padre. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí, Padre, usted buenas noches. Buen descanso Gracias. para Buenas todos. noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Padre. Bendiciones. Dios lo bendiga.